Hola, soy Nazaret Morris y hoy vengo a hablaros de un tema tabú en España. Se estima que un 20% de los menores sufre algún tipo de agresión o acoso sexual durante su infancia o adolescencia. Yo lo viví en primera persona. Durante toda mi adolescencia fui víctima de agresiones sexuales por parte de mi entrenador. Un día decidí dar uno de los pasos más importantes de mi vida, que fue contárselo a mi familia y denunciar. Después de 7 largos años de proceso judicial, al fin he conseguido que condenaran a mi agresor. A los 4 años, mis padres me apuntaron a karate. Mi entrenador era un íntimo amigo de la familia, que venía a comer, que venía a cenar, que para mí era una persona muy conocida. Poco a poco yo le admiraba muchísimo. Recuerdo jugar a que era mi padre, recuerdo que lo idolatraba mucho y entonces yo era su favorita. No porque fuera muy buena en el deporte, sino porque al final tenía esa relación especial con mis padres. Me hacía regalos, recuerdo que a los 8 años me regaló un libro de la sexualidad infantil, siempre me decía cosas como preciosa, bonita, eso era Vox Populi. Luego, a partir de los 12 años, empezaron las caricias, empezó a decirme que era la niña más bonita que había visto nunca, que se me estaba poniendo el cuerpo de adolescente, que le encantaba cómo me quedaba la ropa. Si hacíamos, por ejemplo, algún ejercicio de masaje, siempre o casi siempre me sacaba a mí. A partir de los 12 años, que a mí me empezó a enganchar muchísimo más el karate, empecé a tener un tipo de abuso que yo en ese momento obviamente no era consciente de que eran abusos, porque además para mí esta persona era de la familia. Sí que empezaron los abusos de forma más civilino. Por ejemplo, me cogía la cara, me decía, tiene el rostro más bonito que he visto nunca, te está cambiando el cuerpo de mujer, ven y siéntate en mis rodillas que te voy a dar un abrazo, que tenía que tener mucho cuidado ya cómo empezaba a relacionarme con los chicos. Recuerdo, por ejemplo, una vez que vino un antiguo alumno y yo fui corriendo a darle un abrazo porque me dio mucha alegría. Entonces, él luego me regañó diciéndome que yo no podía abrazar ya de esa manera a las personas mayores porque podían malinterpretar mis señales. Entonces, para mí, no sé, como lo veía como una persona a la que yo quería como si fuera mi padre, pues me parecía que lo hacía por mi bien y que podía tener razón. Luego, por ejemplo, cuando tenía 15 años y me estaba preparando el cinturón negro, claro, él ya tenía muy claro su objetivo, o sea, hacia mí. Entonces, cada vez que veía una amenaza, intentaba por todos los medios quitarla. Entonces, un tío mío vino a recogerme a una clase y porque íbamos a merendar y cuando volví me dijo muy serio, oye, ¿cuándo me vas a contar que este tío tuyo está abusando de ti? Entonces a mí me explotó la cabeza y yo, ¿cómo? Entonces, sí, sí, tú no tienes la suficiente confianza para decirme lo que te está pasando. Si tú quieres, yo voy y se lo decimos junto a tus padres. Entonces, para mí era, no, es que yo no quiero, o sea, esto es mentira, no sé por qué estás pensando esto, yo solo quiero entrenar. Entonces, eran todo tipo de pequeños controles o, por ejemplo, otra vez que yo había quedado con chicos de otro gimnasio, también de karate, ¿no? Yo fui a entrenar y le dije, pues vengo de echar un rato con estos amigos. Y entonces se puso muy enfadado diciéndome que yo no debería quedar con gente de otro gimnasio, que eso era traicionar su confianza, que todo se lo tenía que contar. Y al final yo no lo veía como un abuso, un acoso, o sea, lo veía algo normal de que quería lo mejor para mí. Y luego lo más fuerte era que yo por la noche le acababa pidiendo perdón por un mensaje o por lo que fuera de entiendo que no haya que no tenga que ser así, ¿no? O luego, entonces era todo tipo de control, control de amigos, control de redes sociales, control de quién se acercaba a mí. Y luego, cuando me estaba preparando el examen de cinturón negro, que entrenábamos, ya estábamos entrenando a solas, ahí tenía 16 años y después de terminar el entrenamiento, que nos sentamos en un banco del gimnasio, él se abalanzó e intentó besarme. Entonces yo en ese momento le empujé y le dije, quita bestia. Y claro, fue todo un shock, un momento de silencio, de no saber qué pasar. Entonces yo recuerdo que no hablamos, o sea, o sería como lo siento, pero no se habló. Terminamos el entrenamiento, yo me fui a mi casa y entonces recibí un mensaje diciendo que lo sentía mucho, que por favor no se lo dijera a nadie, que no sabía lo que había pasado. Yo en ese momento no se lo conté a mis padres porque si se lo contaba me iban a quitar. A mí me faltaban 5 días para cumplir uno de los sueños de mi vida, que era sacarme el cinturón negro. Y además, no sé, pensé, bueno, pues ya está. O sea, no te paras a pensarlo, no quieres pensarlo. Entonces seguimos entrenando con normalidad hasta que 4 meses más tarde, en octubre,
volvió a intentar besarme y en ese momento yo no me aparté. Desde el momento en el que, no sé por qué, yo no me aparté, siempre me sentí culpable. Y fue uno de los motivos por los que no te atreves a contarlo. No es que hayas consentido, no es que hayas dicho que sí, es que simplemente te has quedado parada, te has dejado hacer, pero hay una parte de ti que el hecho de dejarte hacer piensa que tú lo estás aceptando y que el resto de la sociedad no lo va a entender como que te has negado. Porque desde fuera se puede pensar, pero ¿cómo no le volviste a meter otro empujón? Pues tienes un estado de manipulación, un estado de que tú no te piensas que una persona tan cercana a ti quiere hacerte daño, un no sé lo que me está ocurriendo, por qué me está ocurriendo esto, que no piensas. O sea, que te dejas hacer, que termina, que no se habla del tema, que te pones a entrenar y que te vas a tu casa. Y a partir de ahí, pues ya todos los sábados que entrenábamos a puerta cerrada, obviamente que no es normal, pero tenía que asegurarse y entrenábamos a puerta cerrada, a partir de ahí empezaron todo tipo de agresiones sexuales hasta que me fui del gimnasio con 19 años. Yo al final iba al gimnasio todos los sábados a entrenar porque para mí el karate era mi vida. O sea, es que yo para seguir entrenando y seguir compitiendo y seguir mejorando tenía que pasar por ahí. Es que sabías que si hacías una cosa, conllevaba la otra. O sea, no era posible decir sigo entrenando, pero paramos las agresiones sexuales. Que una cosa muy importante es que yo ahora hablo de agresión sexual, pero cuando uno lo está viviendo, no sabe que es una agresión sexual. Eso se ve mucho más tarde con terapia y cuando tú ya desde una visión adulta cuentas todo lo que te ha pasado. Tú en ese momento piensas, no es normal, pero no sabes hasta qué punto eso te va a romper la adolescencia o te está rompiendo la adolescencia. Entonces, íbamos a entrenar cada sábado, el modus operandi era el mismo, yo llegaba, entrenábamos y cuando terminábamos de entrenar, pues él es un guía, ¿no? O sea, al final él siempre decía que tenía que ser mi mentor en todo. O sea, yo voy a ser tu mentor en el deporte, en la vida, con los valores que te estoy inculcando y en la sexualidad. Entonces, como él era un mentor, la gente pregunta mucho porque tiene la imagen de una violación. No, no es que llega, te fuerza, te baja los pantalones y te hace. No, es todo mucho más guiado. O sea, yo recuerdo que me daba la mano y que entonces tú te dejabas hacer. Y recuerdo que había muchísimas cosas que yo lloraba y que le decía, para. O sea, yo recuerdo la primera vez que a mí me hizo una penetración anal con 16, 17 años, que es que yo lloraba y le decía, para. Y al final, pues cuando paraba, pues luego te hacía una caricia, te decía, qué campeona eres, vamos a volver a entrenar, y tú te vuelves a poner el kimono, vuelves a entrenar o paras y te vas a casa. Pero es todo muy mezclado y al final la mente tapa muchísimo esos recuerdos. O sea, es que es muy duro y también me resulta muy difícil para el que lo oye, pero recuerdo otra vez que haciéndole una felación, yo le decía, por favor, no te corras en mi boca, y al final lo hacía. Y yo recuerdo vomitar, o sea, recuerdo que por suerte solo fue una vez, pero recuerdo que vomité, pero es que no te paras a pensar que una persona a la que yo quería como un padre te puede hacer este daño. O sea, al final dices, me ha tocado y me ha tocado, y es lo que tú piensas en ese momento. O sea, no es normal, pero para seguir entrenando y para seguir haciendo esto, hay que pasar por aquí. Es difícil de entender porque es lo que vuelvo a decir, o sea, te sientes solo, nadie te habla de esta realidad, no lo ves en las noticias, no se habla en los colegios. Piensa, me ha tocado y tengo que seguir. O cómo le voy a contar a mi familia lo que está ocurriendo después de todo lo que ya me ha hecho. O sea, que mi familia va a decir, mi familia, la sociedad van a pensar que yo he accedido. Es que es muy difícil explicarlo. En mi caso, solo lo sabía mi mejor amiga porque yo necesitaba como una válvula de escape para contar todo lo que me estaba ocurriendo, porque yo no lo veía como una relación, no lo veía como una pareja, pero no sabes ponerle nombre porque es que la sociedad no lo enseña. Entonces, yo recuerdo muchas veces que le decía, es que estoy confusa porque te veo como padre, te veo como maestro, pero no sé esto que estamos viviendo. Y él decía, no, llámalo hombre. O sea, ni siquiera él forzaba en que yo pensara que era una relación, porque era una persona 40 años mayor que yo. O sea, es que claramente él sabía que no podía tampoco venderlo como una relación. Entonces era como, no te cuestiones, llámalo hombre, qué bonito será
cuando tú el día de mañana tengas una pareja y yo haya sido tu mentor en todo, cuando tú me presentes a esa persona y yo me alegre por ti, entonces esa dinámica, sábado tras sábado tras sábado. Al principio era todo mucho más sutil. O sea, sí que recuerdo que con 15, con 16 años, si íbamos después de entrenar los sábados, que solíamos ir a tomar un café, sí que recuerdo que él estaba muy preocupado de que no se notara. Entonces era, no me mires directamente, o sea, le daba mucha importancia a la posición de cómo nos sentábamos, no te sientes a mi lado, siéntate enfrente de mí. Y luego ya poco a poco, o sea, él fue, creo que creyéndose con esa superioridad de que tenía la situación controlada, ya era mucho más descarado. De hecho, yo recuerdo decirle delante, ¿no? En comidas con mi familia o en entorno era, por favor, no me mire así porque se van a dar cuenta. O sea, yo recuerdo pasar mucha tensión de que se van a dar cuenta. Y, y nada, pues al final es que como teníamos tan asumido que era una persona como si fuera, o sea, para mí era como si fuera mi padre, dentro de mi familia era como si fuera un tío más. Otra cosa que se me ha preguntado mucho, ¿no? Que se suele preguntar es si tú no quieres dar señales. Es que no quieres dar señales, es que no quieres que la gente se entere de lo que se está pasando porque hay algo de ti que sabe que no es normal. Entonces, como sabes que no es normal, tú intentas taparlo por todos los medios. O sea, yo cuando me miraba de una forma más descarada, era todo el rato tensión. Si me mandaba un mensaje, era borrarlo. Porque dices, como se enteren, ¿cómo sigo yo mi vida? O sea, ¿cómo sigo yo con 16, 17, 18 años mi vida como si esto estalla? Además, una frase que él repetía mucho en todo este proceso de chantaje era, si lo cuenta, nos tendremos que ir de Linares. O sea, él repetía muchísimo eso. No, no, si lo cuenta, nos tendremos que ir de Linares, nos arruinaríamos la vida porque esto lo estamos decidiendo tanto tú como yo. Tú piensas que tú estás accediendo porque no eres capaz de contárselo a nadie. No había estado con un chico en mi vida, que esto es muy importante, o sea, yo no había estado nunca con un chico, me había criado en un colegio de Opus Dei, de educación diferenciada, solo niñas. Entonces, eso también te hace que tú no tengas ni siquiera una mínima experiencia y no hayas experimentado nada que te pueda encima hacer sonar más las alertas. Cuando tenía 18 años, yo estaba en segundo de bachillerato y a él le dieron un homenaje en Madrid. Unos alumnos y yo le acompañamos a ese homenaje. Yo me quedé en casa de unos familiares y al día siguiente, cuando fui a recogerlo al hotel, pues me dijo que subiera a la habitación, subí a la habitación y mantuvimos una relación sexual en la que él me dijo que yo no era virgen. Entonces, a mí en ese momento me explota la cabeza, ¿en qué momento he perdido la virginidad? O sea, si solo he estado con esta persona. Entonces él empezó que no, que eso había entrado muy fácil, que no era virgen. Entonces yo empecé a llorar como una magdalena, no hubo ningún tipo de consuelo. Claro, bajé primero yo al vestíbulo porque no nos podían ver salir juntos. Yo recuerdo buscar en internet formas de perder la virginidad sin darte cuenta. Entonces yo le decía, bueno, por lo mejor ha sido algún golpe. Os recuerdo que le dije, es que hace unos meses yo te dije que me habías hecho daño en uno de los tocamientos y que había sangrado. Y el que era imposible. Era una situación tan angustiosa el que no me creyera y el decidir, acabo de perder lo más bonito que tengo y no sé cómo ha sido, que yo recuerdo llegar a mi casa de ese viaje y introducirme los dedos a ver si yo encontraba mi imen porque no sabía lo que había pasado. Creo que ha sido dentro de todo el trauma que yo he vivido, el mayor trauma, o sea, como el subtrauma dentro del trauma, que es no saber cuándo ni cómo perdí la virginidad y el que alguien me hiciera creer encima que lo había perdido con otra persona, el chantaje emocional. Y la gente puede pensar, a partir de entonces saliste corriendo y no volviste. Pues no. O sea, yo el lunes volví a entrenar y volví a hacer todo lo posible por recuperar su confianza, porque estaba totalmente manipulada, porque para mí era como mi padre, porque yo no quería dejar de entrenar y porque no te cuestiona. Es que no te cuestiona. O sea, lloras, lo pasas muy mal y sigue. A partir de ahí me voy a Madrid a estudiar, por suerte. Una de las mejores decisiones de mi vida fue irme a estudiar a Madrid. Pero claro, uno no llega a Madrid a la Gran Vía y de repente dice, ¡hala, ya soy consciente de todo lo que me ha pasado! No. O sea, tú no eres consciente de lo que te ha pasado. Tú sabes que has vivido algo que no es normal y poco a poco yo empecé a entrenar en otro gimnasio, empecé a conocer
a otro tipo de gente y vas viendo que lo que yo he vivido, la burbuja en la que yo he vivido desde los 4 años hasta los 18 que me fui a entrenar, no es normal y que las cosas se hacen de otra manera. Entonces, yo sigo bajando a Linares, o sea, vivo en Madrid, pero sigo bajando a Linares porque yo hacía de coach con los chicos. Es verdad que las agresiones sexuales seguían ocurriendo cuando bajaba, hasta que cuando ya llevaba unos pocos meses en Madrid, yo me di cuenta de que esto ya no es normal, conozco a un chico y digo, esto tiene que parar. Entonces, ese fin de semana, el chico al que yo estaba conociendo, Miguel, el que hoy en día es mi marido, pues bajamos los dos a entrenar y a competir. Yo se lo presento a mi maestro, a mi agresor, y, y ya está, pero se lo presento en calidad de entrenador, porque yo no había empezado todavía una relación con Miguel, sentía mis cosquillas, nos estábamos conociendo, pero ya está. Entonces, el domingo, después del campeonato, yo recuerdo que después del campeonato me acerco a él y me dice que está muy decepcionado porque lo he traicionado, porque he roto su confianza, porque tiene un vídeo mío manteniendo relaciones sexuales con Miguel, ¿no? Con este chico que he dicho que es mi entrenador, que actualmente es mi marido. Entonces a mí me explota la cabeza, ¿cómo? Si yo todavía no me he dado ni un beso con Miguel, o sea, es un chico que yo estoy conociendo. Sí, sí, claro, obviamente él se había dado cuenta de que a mí Miguel me gustaba, pero que tenía un vídeo, y yo, bueno, pues enséñame el vídeo, porque menos mal que una sabe lo que es la verdad, entonces menos mal que yo sabía que eso no había ocurrido, pero él, te has convertido en una niñata, que nunca pensé que me ibas a causar tanto dolor, fue horrible. O sea, yo no recuerdo toda la conversación porque sí que recuerdo que mi mente no era capaz de manejar ese estrés. Recuerdo volver al vestuario en lágrima viva, que estaba mi mejor amiga, y recuerdo que me dijo, Nazaret, esto tiene que acabar. O sea, tienes que saber salir de aquí como sea. Entonces vino una época de mucho estrés, porque claro, yo no quería dejar de entrenar. Yo no quería dejar de entrenar, pero necesitaba que se acabara todo el tema de la agresión sexual. Y además yo tenía muy claro que yo quería empezar una relación con Miguel. Vinieron muchos meses de decirle, se acabó, se acabó. Y recuerdo que fue muy duro porque este campeonato fue en abril y entonces hasta julio, que a lo mejor yo bajaba una vez al mes, pero luego ya el verano sí que estaba entrenando, yo le dije, vamos a dedicar el verano a preparar el campeonato de Andalucía, que era en octubre, por favor no me lo pongan más difícil, por favor, esto ya se acabó. Entonces recuerdo que no lo aceptó. No lo aceptó, yo por suerte me mantuve firme y entonces eh, no volvió a agredirme sexualmente, pero sí fue un momento de mucha manipulación y muy duro para mí, porque a lo mejor yo estaba entrenando y él de repente aparecía desnudo con un preservativo puesto. Y entonces yo era que no, que no, que no. Luego también sentía miedo porque nunca le había tenido que decir un no tan tajante. O sea, había llorado, le había dicho para muchas veces, pero nunca había tenido el valor suficiente de negarme. Entendió el mensaje y entonces lo que hizo fue, a partir de ese momento, hacerme un chantaje emocional mucho mayor. ¿En qué consistía este chantaje emocional? En que, por ejemplo, estábamos entrenando, yo entrenaba tanto en la clase que me correspondía, ¿no? Que ya era la clase de los mayores, como en las clases intermedias donde yo hacía de ayudante. A partir de ese momento, como chantaje emocional, yo estaba en la clase y de repente, para hacer los ejemplos, sacaba un chaval de 10 años, cinturón verde, y yo era 19 años, segundo dan. Entonces la gente empezó a preguntarse, claro, los padres del gimnasio, como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo empecé a acumular mucho estrés, recuerdo que tenía unas contracturas que es que casi no me podía levantar de la cama, y fue un verano agonizante. Miguel empezaba a bajar a verme, para mí era muy difícil como compatibilizar eso. Yo iba con miedo, o sea, yo iba con miedo con Miguel por la calle porque se me lo encontraba como que algo instintivo de mí tenía que decir, yo recuerdo soltarle la mano, o sea, y Miguel, ¿pero qué pasa? Porque claro, tampoco se lo voy a contar a mi pareja, porque ¿cómo le dices a una persona de tu edad, oye, mira, este que acabas de conocer, que es mi maestro de los 4 años, que tiene 40 años más que yo, tiene relaciones sexuales conmigo, ha abusado de mí? O sea, no, dice, va a salir huyendo, entonces te callas. Empiezo a darme cuenta y decir, bueno, a lo mejor esta persona que yo considero mi padre
no me quiere tanto, porque ya sí que estoy empezando a sentir dolor muy seguido. Yo decido, creo que por primera vez de mi vida, faltar a entrenar 3 días seguidos, como con la esperanza de que algo le hiciera clic y todo acabara y él no me ponía ningún mensaje. Y yo recuerdo, porque yo tenía llave del gimnasio, que esto es otra cosa muy fuerte, o sea, yo desde los 15 años tengo llave del negocio de otra persona. Yo hay un momento que ya necesitaba desfogar porque sí que necesitaba entrenar. Encuentro que yo abro y me lo encuentro a él entrenando a solas. Entonces yo decidí no hablar, como diciendo, voy a no hablar, a ver si es capaz de reaccionar y de decirme algo. Me dije, me doy 15 minutos. Pasaron 15 minutos de reloj yo mirándole y él sin decirme nada. Y entonces yo me fui corriendo, de repente en una calle me lo encontré. Y de repente tan normal, como, ¿qué pasa? Y yo, pero, ¿qué clase de actitud es esta? O sea, luego más tarde con la terapia, pues te das cuenta que este tipo de personas comparte un perfil un poco psicópata, o sea, de manipulador, que dicen que es manipulador de libro. Porque yo decía, pero hemos estado 15 minutos en silencio, sin hablar, me he ido, no me has dicho nada, y ahora te para como si nada y me dices, ¿qué tal? Entonces, yo pues mal, o sea, mal porque no puedo con esta situación. O sea, quiero volver a entrenar en el gimnasio contigo, pero no puedo. Y entonces él me dijo, lo recuerdo perfectamente, que le había destrozado la vida, que él no estaba superando el dolor que yo le estaba haciendo pasar porque yo ya no quería tener más actos sexuales con él. Y entonces yo recuerdo decirle, pero si tú siempre me dijiste que serías mi mentor en la sexualidad y que en el momento en el que yo te dijera que empezaba mi vida con otra persona, tú te apartarías. Recuerdo decirle, tu hermano falleció el año pasado, ¿de verdad me estás diciendo que estás pasando más dolor que con la muerte de tu hermano? Y me dijo, sí. Y claro, yo con 19 años en ese momento, o sea, es que yo sentí como que el mundo se me caía. Entonces dije, vale, pues a ver cómo sale el campeonato de Andalucía, que era en octubre. Decidí no venir prácticamente en septiembre, o sea, prácticamente llegué para el campeonato. Y en ese campeonato puse punto y final. Competí como otro campeonato más y recuerdo que me ausenté pues, para llamar a Miguel, para contarle cómo había ido, para hablar con mis compañeros de la federación. A lo mejor media hora que estuve dando vueltas por el pabellón y cuando volví con él media hora más tarde, que me dijo que dónde estaba, que él venía a ese campeonato solo para estar conmigo y yo, claro, yo no me atrevía a decirle que estaba llamando a Miguel. O sea, yo le decía, pues está hablando con la gente de la federación. No, no, o sea, tú tienes que estar permanentemente a mi lado. Te recuerdo que nos fuimos a comer unos sándwiches que daban en la federación a un parque y ahí volvió a lapidarme, a decirme que le había humillado, que tantos años de inculcarme valores para nada. Eso fue en octubre. En enero decidí federarme por la Comunidad de Madrid para seguir, ya está, o sea, para desvincularme. Y eso fue otro gran, claro, porque yo le comuniqué que me federaba por la Comunidad de Madrid, pero que yo iba a seguir yendo con los niños del gimnasio, iba a seguir haciendo de coach, ¿no? Porque no había otra persona. Coach es la figura que le acompaña en un campeonato, porque a veces el maestro tiene que hacer de árbitro. Y entonces él me dijo que no, que si yo me federaba por Madrid, yo rompía todos los lazos con ese gimnasio, que yo estaba tomando el camino equivocado. Y entonces ya un día en abril, o sea, es verdad que pasaron 4 meses, pero yo apenas ya bajé, en abril saqué fuerza, o sea, recuerdo ir ese día por la calle diciendo, sé que es la última vez que yo voy a pisar este gimnasio, pero sí que salimos a la calle y empezó a decirme que él veía venir esta situación, que era una niñata, que muy pronto volvería y le pediría perdón, cosa que me mantengo orgullosa de decir, nunca más volví, pero él estaba convencido de que yo iba a volver a pedirle perdón, a volver a esos valores que él predicaba y de samurái, de código de honor, y se acabó. Ese fue mi último contacto con él y ahí comenzó otro infierno, porque la gente piensa que el abuso se acaba cuando dejas de tener contacto con tu agresor, pero no, la terapia es otro infierno, o sea, tu cuerpo eso sigue ahí, el recuerdo de que han abusado de ti
sigue contigo. Entonces tienes que aceptarlo. Tú tienes que, yo siempre digo que me derrumbé para luego volver a construirme, que a partir de que yo le cuento a mi terapeuta que habían abusado de mí, y empecé a ir a terapia 2 veces por semana y entré en una depresión.